Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Durante décadas, la regla de oro del audio perfecto ha sido el silencio absoluto. O sea, cero pantallas. Cero Wi-Fi. Exacto, cero Wi-Fi, cero procesamiento innecesario. Existe esta expectativa de que el equipo de alta fidelidad más purista debe parecerse a un quirófano estéril. Completamente. Cajas negras de metal pesado diseñadas para hacer una sola cosa. Procesar una señal analógica pura. Así es. Esa filosofía monástica asume que cualquier actividad electrónica ajena a la señal es un enemigo a destruir. Sí, a la comunidad purista le gusta que todo está oculto, categorizado y libre de cualquier distracción visual, digamos. Se parte de la premisa de que menos es más, y que la única función de un componente es, desaparecer, para dejar que la música hable. Pero luego entramos en el mundo de la convergencia digital. Y de repente, ese quirófano estéril tiene un ventanal gigante con luces de neón. Y una computadora de 8 núcleos adentro. Sí, una locura. Estamos hablando de componentes que rompen todas esas reglas tradicionales. Intentan ser el cerebro completo del entretenimiento doméstico. Ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. La misión de este análisis a fondo es desglosar el Hi-Fi Rose RS151. El nuevo reproductor de red de referencia de la marca surcoreana. O streamer, como le dicen muchos. Exactamente. Queremos descubrir si realmente justifica su estatus de alta gama y su precio, claro. Que no es menor. No, para nada. La idea es destilar no solo las especificaciones técnicas o los informes de laboratorio, sino lo que la comunidad audiófila realmente está experimentando. Para quienes nos escuchan, esto es fundamental en un mundo saturado de música digital. Y no es una tarea sencilla, porque este dispositivo no es solo una actualización cosmética del modelo anterior, el RS150B. No le cambiaron solo el color. Para nada. Estamos ante una reingeniería profunda. Hi-Fi Rose ha intentado fusionar un procesamiento digital informático súper avanzado con esa pureza analógica que exigen los oídos más críticos. Es un desafío enorme. Lo es. El RS1551 plantea una narrativa fascinante. Es el paso definitivo de esa clásica caja negra a una experiencia visual interactiva, una que busca dominar la sala de estar. Y visual es decir poco, o sea, el panel frontal está completamente dominado por una pantalla táctil. Una pantalla IPS Full HD. Sí, de 15.4 pulgadas, es gigantesca. Es masiva, la verdad. Claro, y uno ve eso y de inmediato piensa, esto es una tablet sobrevalorada. Esa es la trampa visual. Pero para compensar, el dispositivo cuenta con un chasis de aluminio macizo, totalmente mecanizado por CNC. Con placas de hasta 30.000 milímetros de grosor. O sea, todo este bloque de metal pesa unos 11 kilogramos. Y esto no es solo por estética, Ese bloque está diseñado específicamente para absorber microvibraciones. Y disipar el calor, ¿no? Exacto, de forma pasiva, porque no hay ventiladores que introduzcan ruido acústico en la sala. Lo cual es clave. Sí, ese chasis tan robusto es indispensable cuando analizamos lo que hay bajo el capó, porque esto es prácticamente una computadora de alto rendimiento embutida en un equipo de audio. Háblame de ese procesador. Utiliza un Rockchip RK3588 de 8 núcleos. Para ponerlo en contexto, procesa datos 4 veces más rápido que su predecesor. ¿4 veces? ¡Wow! Y tiene un rendimiento de gráficos 8 veces superior. Además cuenta con 8 GB de memoria RAM LPDDR4X. Y ese detalle de la RAM es importante, ¿verdad? Interferencia eléctrica dentro del chasis. Todo operando bajo Rose OS, que está basado en Android 12. Y claro, con eso, las capacidades multimedia se disparan a un nivel que, digamos, casi asusta a los puristas. Totalmente, porque no solo reproduce música. ¿No? Tiene una salida de video HDMI 2.0. Soporta resoluciones 4K a 60 Hz. Permite usar aplicaciones como RoseTube. Para ver videos musicales de YouTube sin anuncios. Directamente en el televisor, mientras el audio es procesado por el DAC interno. Pero a ver, tengo que cuestionar esta filosofía de diseño. Adelante. ¿Acaso no es una herejía en el mundo audiófilo meter una pantalla gigante de alta resolución? ¿Y antenas Wi-Fi? Sí, antenas Wi-Fi, un procesador de video, todo junto a los circuitos de audio más delicados del mundo. Suena contradictorio. Es que es como poner una pantalla de cine IMAX dentro de un estudio de grabación con tratamiento acústico.
Parece la receta perfecta para un desastre electromagnético. Lo fascinante aquí es cómo la ingeniería de Hi-Fi Rose resuelve ese conflicto físico. ¿Cómo lo hacen? No ignoraron el ruido electromagnético. Lo aislaron usando aislamiento galvánico. Ah, ok. Aislamiento galvánico. Sí, esto significa que no hay un camino eléctrico directo entre las distintas secciones del aparato. O sea, se separan físicamente. Físicamente y eléctricamente. Usan luz o campos magnéticos para pasar la información digital de un lado a otro. Ah, claro, como un puente óptico. Exactamente. De esta manera, el ruido eléctrico de la pantalla, del procesador de gráficos o de la fuente de alimentación choca contra un muro físico. No cruza la frontera hacia el audio. No puede cruzar hacia la ruta de la señal de audio. Y además, utilizan un módulo de procesamiento digital propietario. Este intercepta la señal, la alinea temporalmente y bloquea el ruido de conmutación. Antes de que siquiera toque el convertidor analógico. Así es. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando pasamos de la pantalla y miramos el motor de audio en sí, los números en el papel son de otro planeta. Son impresionantes. Hablemos de cómo este dispositivo toma esos ceros y unos que ya aislamos de la pantalla y los convierte en música analógica impecable. El corazón de esta transformación es el nuevo chip DAC. Han optado por el buque insignia de ESS Technology. El Sabre ES9039 Pro, si no me equivoco. Ese mero. Utiliza la cuarta generación de su tecnología Hyperstream. ¿Y qué hace esa tecnología exactamente? Se encarga de empujar el ruido de cuartización digital muy por encima del espectro audible humano. Ok, o sea, lo saca de lo que podemos escuchar. Exacto. Pero un buen chip no sirve de nada sin una buena implementación en la placa. Claro, el chip es solo el motor. Y el RS-151 utiliza un procesamiento independiente de 8 canales, en una configuración verdaderamente dual mono. A ver si entiendo. Es decir, que tiene 4 canales de procesamiento dedicados exclusivamente al lado izquierdo y 4 al derecho. Correcto. Manteniéndolos físicamente separados en la placa base hasta la salida analógica. Claro, y si aíslas por completo el canal izquierdo del derecho, la señal no se contamina. Es como cuando escuchas a una banda. Las frecuencias bajas del bajo eléctrico en el canal derecho no sangran hacia el micrófono de la voz en el canal izquierdo. Lo baja a un máximo de menos 143 decibeles. Lo cual significa que la separación de canales es prácticamente perfecta. Casi perfecta. Y a esto se le suma el módulo Rose DPC. Es un módulo heredado de su DAC externo de referencia, el RD16. Que trabaja junto a un reloj femto. Sí, un reloj de altísima precisión. Un reloj femto mide el tiempo en femtosegundos, 1/1000.000ésima de segundo. Eso es incomprensible para la mente humana. Es rapidísimo. Su único trabajo es alinear las muestras de audio digital a la perfección. Esto erradica el jitter. Ah, el famoso jitter. Para quienes no lo tienen tan claro, el jitter es una pequeña fluctuación temporal. Es como si una banda estuviera tocando casi al mismo ritmo, pero un músico se adelanta 1 milisegundo. Exacto. En el mundo digital, esa pequeñísima fluctuación hace que los agudos suenen ásperos. O fatigantes al oído. Y el reloj femto básicamente corrige a ese músico desfasado. Lo pone en cintura. Y luego, la señal analógica ya convertida pasa por el filtro Rose NRA de reducción de ruido. Que según leí, mantiene una respuesta de frecuencia plana desde los 20 Hz hasta unos asombrosos 75 kHz sin ninguna caída en los extremos. O sea, sin roll-off. Cero roll-off. Todo esto da como resultado unas mediciones que asustan. Hablamos de una relación señal-ruido de 131.4 decibeles. Eso es escandalosamente silencioso. Y una distorsión armónica total más ruido del 0.0002% a través de sus salidas balanceadas XLR. Una locura. Además soporta formatos pesadísimos, PCM de 32 bits a 768 kHz y DSD 512 nativo. Sí, e incluso hace upsampling de PCM a DSD 512. Pero, a ver, traduciendo toda esta sopa de letras y números a la experiencia real, sentarse a escuchar música con 131.4 decibeles de relación señal-ruido significa tener un fondo absolutamente negro, ¿no? Como mirar las estrellas en medio del desierto, sin la contaminación lumínica de la ciudad. Exactamente. Ese bajísimo nivel de ruido es lo que te permite escuchar el decaimiento sutil de un platillo, o cómo resuena la madera de un violonchelo en la sala de grabación original.
Esa separación extrema de canales, sumada a este fondo silencioso, se traduce en un escenario sonoro holográfico, Te permite cerrar los ojos y apuntar con el dedo exactamente donde está cada instrumento. en un espacio tridimensional frente a ti, con una profundidad inusual. Sin embargo, el laboratorio y el papel son una cosa, y la sala de escucha del mundo real es otra muy distinta. Totalmente de acuerdo. Si cruzamos todas estas especificaciones de marketing con la opinión de los audiófilos, foros como Reddit, videos en YouTube de especialistas como Crutchfield, los blogs dedicados, ahí emergen contrastes fascinantes. Empecemos por lo bueno, porque el consenso ahí es contundente. Ajá, ¿qué dicen los usuarios? Los usuarios avanzados y los críticos en YouTube elogian masivamente el control de los graves del RS-151. Sí, leí que destacan mucho eso. Describen unos bajos mucho más rápidos, más profundos y con una textura más definida que en el modelo anterior. Hablan de una presentación súper transparente y expansiva, muscular incluso. Sí, pero aquí viene el giro. A ver, Los informes de laboratorio independientes, específicamente las pruebas críticas publicadas por Hi-Fi News, estas revelan cosas que el departamento de marketing jamás pondría en un folleto. para eso nos encantan los laboratorios independientes. ¿Qué encontraron? Un hallazgo crítico sobre la impedancia de salida de este dispositivo. Ok, hablemos de impedancia. En el papel, Hi-Fi Rose la anuncia como muy baja, alrededor de 3 ohmios. Lo cual es ideal. Permite transferir la señal sin pérdida de voltaje a casi cualquier amplificador. Sería ideal, sí. Sin embargo, en las pruebas se demostró que esta impedancia sube drásticamente a medida que descienden las frecuencias. ¿Qué tanto sube? Llega a casi 935 ohmios en el umbral de los 20 hercios. ¡Uch! Espera, si la impedancia se dispara a casi 1000 ohmios en los 20 hercios, eso significa que la corriente se asfixia por completo en el rango de los supergraves. Completamente. Y no solo eso, los osciloscopios también detectaron un sutil jitter persistente de muy baja frecuencia, ¿De cuánto? mayor a 20 nanosegundos a unos 3 hercios. ¡Wow! Ok. Pero volviendo al tema de la impedancia, porque eso es crítico. Impedancia es resistencia, a fin de cuentas. Sí, Conectar esta salida que de repente se vuelve súper restrictiva en los graves a un amplificador de entrada baja, que exige mucha corriente. Es como intentar respirar profundo después de correr una maratón, pero a través de un popote, de una pajilla. es una excelente analogía. El amplificador pide aire para empujar el impacto del grave. Pero el streamer se lo corta antes de que salga del chasis. Pierdes la tracción. Es como ponerle llantas de bicicleta a un auto deportivo. Si conectamos esto con el panorama general de la alta fidelidad, confirma esa regla de oro inquebrantable. La sinergia. Exacto. La sinergia entre los componentes es muchísimo más importante que las especificaciones de un solo dispositivo brillante. Entonces, ¿cómo solucionamos esto en la práctica? Para que el RS-151 no pierda su fantástica respuesta en esos graves majestuosos debido a esa impedancia variable. Sí. Debe combinarse obligatoriamente con preamplificadores o etapas de potencia que tengan una impedancia de entrada altísima, Hablamos de cifras superiores a los 20 kiloohmios, me imagino. muy por encima de los 20 kiloohms. Sí, para que no haya esa restricción de corriente de la que hablabas. Claro. Pero, a ver, toda esta sinergia analógica y estos emparejamientos perfectos no sirven de nada si el equipo no es fácil de usar. Si no puedes reproducir la música, ¿de qué sirve? Exacto. Y ahí es donde la majestuosidad del hardware choca de frente contra una pared digital invisible. Llegamos al talón de Aquiles de este sistema. El software y la experiencia de usuario. Sí. Y leyendo el sentimiento de la gente en línea, es súper agridulce. Es un patrón lamentablemente muy recurrente en la industria de la alta fidelidad. Cuando te paras frente a la máquina e interactúas con esa pantalla gigante, la experiencia es fluida. Reacciona rápido, los búmetros personalizables son hermosos. Visualmente es insuperable. La ilusión de control es perfecta. Pero cuando el usuario se sienta en el sofá Ay, cuando abre la tablet. y abre la aplicación móvil, la Rose Connect Premium, la narrativa colapsa. Las críticas en los foros hacia la aplicación son súper severas. La gente reporta inestabilidad constante y una navegación confusa, comparado con la competencia. Y el problema no se limita solo a la aplicación nativa, ¿eh? Hay hilos interminables en Reddit sobre los conflictos con el kit de desarrollo de software. El SDK de Android, ¿verdad? Sí, en el que se basa el Rose OS.
Existen quejas generalizadas sobre la falta de soporte directo para la transmisión lossless. El audio sin pérdida, usando cosas tan básicas como Spotify Connect o el Tidal Connect nativo. Y ni hablar de los dolores de cabeza con la reproducción sin pausas, el gapless playback en Apple Music. Es que eso vuelve loco a cualquiera. Estar escuchando un álbum conceptual de Pink Floyd y que haya un silencio de 2 segundos entre canciones. Te arruina la experiencia. Muchos entusiastas avanzados en Reddit dicen que terminan rindiéndose. Usan el RS-151 simplemente como un puente de red, un dispositivo Rune Ready, evitando la app nativa por completo. Pasan de largo de todo el sistema operativo de Rose. Pero, a ver, ¿es aceptable esto? ¿Que un dispositivo de este nivel de precio tenga problemas con Spotify o Tidal? Es frustrante, sin duda. Yo me pregunto, ¿esto es un fallo de diseño en la placa o es un daño colateral por usar un sistema operativo abierto como Android? La raíz de esto es profundamente técnica. Y no es que los circuitos de audio estén defectuosos. Es que el núcleo operativo, el kernel actual de Android, interfiere con las políticas de integración. ¿Cómo así? Los servicios como Tidal o Spotify cambian constantemente sus protocolos de seguridad, sus API y sus métodos de codificación. Y el sistema de audio de Android, por defecto, intenta remuestrear todo lo que pasa por él. Ah, y eso destruye el Bit Perfect, la entrega inalterada de la señal original. Exacto. Hi-Fi Rose tiene que programar puentes de software constantemente para evitar ese mezclador interno de Android. El famoso bypass. Sí, y cada vez que una plataforma de streaming actualiza su código, Ese apretón de manos digital falla. y los ingenieros de Rose tienen que sacar un parche. Han prometido que un futuro módulo de hardware externo solucionará parte de esto. Ya veo. Pero subraya el desafío monumental de mantener un software inestable a la altura de un hardware que es impecable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si miramos la etiqueta del precio, sumamos los pros, los contras y vemos cómo se posiciona en el mercado. Bueno, el veredicto del valor depende con quién lo compares. Oficialmente, en Estados Unidos, el RS-151 cuesta alrededor de $5,695. Una inversión de largo plazo. En Europa ronda los 4.999 euros. Y en el Reino Unido, unas 4.299 libras. Es un equipo caro. Y la competencia en esa franja de presupuesto es feroz. Muy feroz. Por ejemplo, tenemos al Eversolo DMPA-10. Ese cuesta notablemente menos, ¿no? Sí, ronda entre los $3.700 y $4.000. El Eversolo ofrece una aplicación muy madura y estabilidad de software superior. E incluye corrección de sala digital. El famoso DSP. Algunos audiófilos lo aman para domar la acústica de su habitación, otros lo odian por alterar la pureza de la señal. Claro, el debate eterno. Pero la pantalla del Eversolo es mucho más pequeña, de 6.5 pulgadas y no tiene video 4K. Acústicamente, la comunidad describe al Eversolo como más clínico o analítico, mientras que prefieren la entrega expansiva y el peso en graves del Hi-Fi Rose. Y en el otro extremo tenemos al Lumin T3, que ronda la misma marca de los $5,000. Esa es la definición del purismo ascético. Totalmente. Lumin es para el purista. No tiene una gran pantalla. Ni siquiera incorpora Wi-Fi interno para bloquear cualquier posibilidad de ruido. El Rose es para el entusiasta que busca un centro multimedia masivo. El Lumin es para quien cree fervientemente que el silencio absoluto es la meta. Y luego está el Aurender A200, posicionándose cerca de los $6,300. Tender es la antítesis de la flexibilidad de Android. Ofrecen un ecosistema completamente cerrado, un jardín amurallado. Pero a cambio entregan una estabilidad de software de referencia. Esa aplicación jamás falla. Jamás. Y retiene mejor su valor de reventa. Pero claro, sacrificas esa versatilidad abierta y multimedia del Rose. Plantear que elegir entre estas marcas se reduce a cuál suena objetivamente mejor es, en realidad, errar el tiro. No va por ahí. No, la elección se trata del tipo de relación que deseas tener con la tecnología. Exacto. La meta es que el dispositivo desaparezca por completo, como el Lumin. Rindiendo culto en las sombras. O busques una pieza central espectacular que sea el centro visual de la sala, como el Hi-Fi Rose. Como un hub multimedia unificado. Para destilar los puntos clave, el Hi-Fi Rose RS15i representa un triunfo absoluto en el diseño de hardware.
Su arquitectura para aislar el ruido, su conversión dual mono y su chasis blindado lo hacen un componente estelar. Es ideal para ese nicho de usuarios que valoran la interacción táctil y las interfaces deslumbrantes. Aunque esas fortalezas conviven con un software que aún necesita madurar, ¿Y esa peculiaridad técnica de la impedancia en los laboratorios? que exige emparejarlo cuidadosamente con el amplificador adecuado. Para no asfixiar esos graves increíbles. Y bueno, toda esta convergencia tecnológica plantea una reflexión provocativa de fondo. A ver, Tradicionalmente, los equipos de alta fidelidad, un buen amplificador, estaban diseñados para durar décadas. Eran pasivos e intemporales. y ahora se parecen cada vez más a una computadora. Exacto. Dependen de procesadores, de memoria RAM, de sistemas operativos. Al volverse así, corremos el riesgo de que estas inversiones premium sufran la misma rápida obsolescencia tecnológica que un teléfono inteligente. Es una excelente pregunta. ¿Es este el precio inevitable de la convergencia digital en la búsqueda del sonido perfecto? Es una paradoja fascinante para masticar mientras cada uno revisa los componentes en su propia sala. Gracias por acompañarnos en esta inmersión desempacando la tecnología. Sigan cuestionando, sigan escuchando y nos encontramos en la próxima.